En primer lugar, preguntarte cómo vivís siendo un hijo de Francisco este duelo afectivo, ¿no? Que se siente en estos días, en estas semanas, cuando fuiste a Roma, no lo viste, ¿cómo lo vivís un poco? Y bueno, por supuesto, con una experiencia de orfandad, digamos así, de sentir el vacío de alguien que ha significado tanto personalmente como persona, afectivamente, y también como figura de la iglesia, como padre espiritual y como guía dentro de la iglesia, digamos así, ¿no? Como papa, ¿no? Es como que muchos sentimientos bueno, de extrañarlo y de sentir un profundo vacío que de alguna manera se une al sentimiento último de la elección del Papa León, que, bueno, no es que suple lo otro, pero bueno, consuela ver que una elección que de alguna manera honra, digamos así, el pontificado de Francisco, porque sin ser igual ni tener por qué serlo, de alguna manera uno tiene la sensación de alguien que sigue un poco la huella, ¿no? Que tienen un sentir en el corazón parecido, sobre todo en lo que es primero en ser muy cristianos, aunque suene ridículo, y también en el sentido de la cercanía a la gente, de, del cuidado de la vulnerabilidad, de la misericordia entre la fragilidad del corazón humano, de la delicadeza del diálogo con los diferentes, de del cuidado de los migrantes, en fin, mil elementos que hacen que, sin dejar de extrañarlo, por supuesto, a Francisco, el consuelo de saber que el legado de Francisco no está perdido, ni mucho menos, gracias a Dios, sino que confiando que haya una continuidad con su originalidad, lo cual también hace a la riqueza de la iglesia, ¿no? Tendrá Total. elementos personales, incluso distintos a los de Francisco, pero que enriquece. Pero me parece que la huella grande, la estela, está clarita y de alguna manera el rumbea para ese lado. Él mismo lo nombra varias veces en su discurso últimamente, todos estos días. A Francisco lo ha nombrado, digamos, en casi todos sus Sí, discursos, sí, ¿no? sí, sí. Y un poco sobre eso, los días posteriores a la muerte de Francisco hablamos mucho de su legado. Ese legado de Francisco se mezcla con el comienzo del el papado de Prevost. Sin embargo, la gente va a seguir acompañando a Francisco en sus oraciones, seguir retomando con fuerza lo que él hizo. ¿Crees que un poco se va como a mimetizar, a mezclar? ¿Es un poco la iglesia así? Yo digo, por lo pronto, yo creo un poco lo que ha sucedido estos días, o sea, está la alegría de Prevost, la llegada del Papa León y a la vez el recuerdo y la memoria agradecida del Papa Francisco. Todos estos días, digamos, no en el sentido de rechazar lo nuevo, pero uno ve la reacción de afecto de la gente en la calle, en la plaza y allá en Santa María Mayor, no se corta la fila de ir a saludarlo, a despedirse y a rezar al Papa Francisco, ¿no? Así que yo creo que eso sería lindo y creo que uno confía que ese legado no se pierda sin necesidad sino que esté todo el tiempo nostalgiándolo, ¿no? Sino que te marca ciertas pautas que yo creo que esas pautas están también en el corazón del Papa León. Por tanto, eso da una especie de tranquilidad muy linda y a la vez una esperanza de una iglesia que va yendo hacia adelante, que no, digamos así, no ha reculado, como decimos en criollo, sino que va para adelante, ¿no? Es lo que llamamos la línea, una línea de pensamiento, de acción, ¿no? Esta línea común que podrían tener entre Francisco y, bueno, ahora León XIV. ¿Podés profundizarme un poquito a qué te referís con en tus expresiones, una línea o un seguimiento un poco de esto? Diría hacia afuera, diría el tema de la paz, que fue quizás la última gran santa obsesión del Papa Francisco, y la crítica y la interpelación a los grandes para que se dejen miserablemente jugar a la guerra, que finalmente, como decía Francisco, y yo creo que piensa, va en la misma línea Prevost, la guerra, este invento que más que ser geopolítico o religioso, en el fondo es una puja económica
de empresas armamentistas, digamos así, ¿no? Lo cual lo hace más miserable. El Papa remarcaba, toda guerra es miserable, no hay ninguna guerra que no sea miserable, ¿no? Bueno, parte de ese legado, yo creo que es este tema, que ya en estos poquitos días él ya ha sacado el tema claramente de la guerra, el cuidado de los más débiles, los migrantes, el diálogo con los diferentes, la conversación y la unidad con las otras religiones. Este, en fin, creo que son elementos que no es que son novedosos, pero en Francisco fueron fuertes, de alguna manera novedoso. Y yo creo que, gracias a Dios, esto está también en el corazón del Papa León sin necesidad de tener que andarlo imitando. Creo que es como, sería como los dos están en la misma sinfonía, cada uno, digamos, con su, con su instrumento personal distinto, pero los dos como cantando la misma sinfonía, diríamos así, ¿no? El mismo canto con distintos. Cardenal, pensaba en que quizás Francisco tenía ciertos elementos, fue en su momento como se llamó un terremoto, la llegada de él cuando venimos de Ratzinger, de Benedicto XVI, para que y un poco pensando en y leyendo un poco lo que hablaba José Manuel Vidal, que es un teólogo muy reconocido allá en el Vaticano, para que Prevost no sea una segunda parte de Francisco, ¿cómo hacemos para diferenciarlo? ¿Cómo hacemos para decir, confiamos en este Papa, confiamos en lo que va a generar y que tenga sus determinaciones, que en algún punto estaría bueno que también se diferencien de Francisco? Sí. Yo creo que eso va a salir naturalmente. Ok. No, no. En él me parece que esto no va a ser forzado, ¿tá? Sino que saldrá naturalmente los puntos que son comunes. No creo, ya a esta altura te diría, no queda la sensación de quien lo está imitando en todo, ni mucho menos, pero sí, sí, digamos, la sensación de que hay un sentir común a nivel de iglesia y hacia adentro también un sentir común frente a hay todo un desafío hacia afuera y hacia adentro, bueno, terminar trabajando, purificando el mundo de adentro de la iglesia, sobre todo esto que en el Papa fue muy fuerte y yo creo que también está en el corazón del Papa León, de una iglesia que no sea cortesana, sino una iglesia que sea servidora, ¿no? Que no somos nosotros príncipes, sino que somos servidores, ¿no? Lo cual es un proceso. Él de alguna manera lo fortaleció Francisco y habrá que seguir. Es decir, no es que se determine, no es que se logró todo, pero me parece que hay un antes y un después en este sentido. Así que cuando juguemos a cortesanos, al menos vamos a tener que hacerlo medio disimuladamente porque nos dejaron bien clarito que esto no es lo que tiene que ser la iglesia. ¿Qué te genera que haya tanta expectativa estos días ahí en el Vaticano? ¿Y cómo pasamos al momento en que la Iglesia ya, los cardenales se retiran a sus diócesis y viene el tiempo del pastoreo habitual? ¿Cómo hacemos para que el católico y el no católico naveguen por aguas habituales, pero con la sensación y esperanza de mejorar, de buenos tiempos? ¿Cómo se transita? Bueno, quizás un desafío sea para cada uno allí donde Dios nos ha puesto, con más responsabilidad o menos, poder como bajar, diríamos así, o transmitir lo que hemos vivido, las grandes líneas que hemos vivido de Francisco y ahora del Papa, a lo cotidiano, digamos así, ¿no? O sea, la guerra mundial tiene también su correlato en la guerra, en nuestras microguerras de familia, los invisibilizados del mundo también a veces en nuestro corazón hay invisibilizados que hay que meterlos, hay que abrirles la puerta, el diálogo con los diferentes, o sea, lo que se da en lo grande, llamemos así, hay un correlato que dependerá de nosotros, digamos así, de que se pueda vivir en lo de todos los días, lo que también deseamos a nivel más global, a nivel más alto, no más grande, sino más alto, pues no es más grande, sino que es quizás más en un nivel de otra índole, digamos, ¿no? Mm. Pero bueno, Te quería eh, preguntar cómo fue tu sensación, cómo viviste el cónclave, cómo fue esa instancia tan especial, tan esperada, cómo lo sentiste. sí, con emociones muy fuertes, este,
de consuelo, por momentos de temor, por momentos de, en fin, pero sobre todo y dado la presencia o la presencia del Papa León de mucho consuelo y te diría visto desde la fe, la experiencia o la convicción de que el Espíritu Santo para los que sigue obrando, ¿no? A través nuestro o a veces a pesar nuestro, ¿no? Dios sigue obrando en el corazón de la humanidad. Y en el cónclave, de alguna manera, algo de esto se siente claramente, ¿no? Dios es más grande que nuestras ideas, Dios es más grande que nuestras ideologías, Dios es mucho más grande que nuestros caprichos, digamos así, ¿no? Y entonces, bueno, si si hemos intentado, ojalá, si hemos intentado tratar de ver por dónde Dios nos va llevando, creo que ha sido, yo lo he vivido con mucho consuelo y en medio del dolor de la ausencia de Francisco, el consuelo de un hombre que creo que es el que viene muy bien para estos tiempos que nos tocan vivir. Tengo entendido que en el precónclave y en el cónclave, los cardenales que tenían intención de darse a conocer o de contar algo, de decir algo, podían hacerlo. Entiendo que lo hiciste. E incluso se llegó a conocer que muchos cardenales que quizás no te conocían del todo pidieron tu texto. Eh, ¿Lo hiciste el momento de participar para dejar en claro ciertas cosas que querías dejar en claro, para unir, para darte a conocer? ¿Cómo fue un poco tu intervención con tu discurso, digamos? No, fue simplemente poder decir lo que uno sentía, lo que podría ayudar para el discernimiento de la persona que sea el próximo papa. No, no era, no era darse a conocer, más o menos te conocen, pero no era la intención, al contrario, en ese sentido uno preferiría, y gracias a Dios, estar lo más escondido posible, pero a la vez uno sentía la obligación de decir lo que uno pensaba, sobre todo en la línea del discernimiento, un poco como de desvelar cuál sería lo necesario para poder elegir y cuáles pueden ser, digamos, lo que nos ayuda y lo que ayuda para elegir el siguiente papa, digamos así, ¿no? Entonces yo expresé desde desde mi sentir y de en línea del discernimiento. Discernir significa distinguir para poder elegir bien ese discernimiento. Entonces, lo que hice es simplemente lo que yo sentía de distinguir lo que ayuda y no ayuda a la hora de tener que elegir, digamos, la figura del Papa. Y lo expresé, bueno, así sencillamente, bueno, por lo visto, gracias a Dios, a varios le cayó bien y creo que, bueno, fue simplemente a lo que uno vino, a dar una ayuda, a ayudar a poder elegir bien, sabiendo que el gran protagonista no es uno ni mucho menos, ¿no? Sino que es el Señor, es Dios, ¿no? Ángel, ¿cómo es Prevost? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te transmite su mirada? Te transmite bondad, te transmite mansedumbre, te transmite cercanía, es un hombre más bien de pocas palabras, digamos, podría parecer tímido, no sé si lo es, pero sí, digamos, no es. Pero a la vez también es lindo, porque lo he visto estos días allá en Santa María Mayor, que estábamos rezando, yo fui a rezar ahí al Papa Francisco y de golpe, de golpe irrumpió, pues llegó él, ¿no? Llegó él sin aviso y aquello fue una explosión. Y ahí lo vi, digamos, fue la primera experiencia que tuve de verlo en contacto directo con la gente y uno ahí percibe quien tiene, digamos así, feeling, no tiene que forzarse a acercarse a la gente. ¿Tá? Y yo creo que un poco responde a su vida misionera en Perú, con gente muy sencilla, digamos así, donde él metió los pies en el barro y a la vez metió las manos, porque fue un hombre sumamente servicial en temas de los marginados, de los más pobres. Hay que pensar que el nombre León que le elige no es ni es por soberes, ni por creerse león, ni es, sino que el león es hacer referencia al León XIII, que fue en su tiempo un adelantado del tema de la doctrina social de la iglesia y del servicio a los pobres, a los obreros, o sea que de alguna manera seguramente esa figura a él le inspira de alguna manera el deseo de seguir en esa línea, además de, bueno, de alguna manera él lo expresa también de no negar el legado del Papa Francisco, que va en esa misma línea, ciertamente, ¿no?
Compartieron sínodo, la mesa donde se sentaron, compartieron la fecha de haber sido cardenales. Hay una foto, ustedes dos juntos, con otros cardenales en el medio, pero bueno, hay varios momentos en los cuales se los encuentra juntos. Sí, la verdad que para mí un regalo, porque pues, son cosas que uno no busca, se dan solitas y que, bueno, hemos estado en el sínodo juntos 2 meses enteros, bueno, quizá en ese momento uno no es que no pensaba que fuera capaz, pero ni siquiera pensábamos en el próximo papa en aquel momento, ¿no? Y bueno, uno lo tenía al lado sin darse cuenta, ¿no? Lo cual después relees eso y bueno, te crea una sensación linda de gozo, ¿no? Totalmente. ¿Qué te traes a Córdoba? ¿Qué claridad nueva viene hacia vos en este tiempo? También cuando decíamos murió Francisco, su funeral, el tiempo de la elección de nuevo papa, a lo mejor algo en estos días te resonó con mayor fuerza. Como obispo, digamos, me llevo lo que quizás uno traía, pero fortalecido sobre la necesidad de cercanía, la necesidad de, como obispo, de una cercanía también con el clero, el no perder la mirada en los más vulnerables, el buscar la paz. En el caso nuestro no estamos en guerra, gracias a Dios, pero bueno, animarse a hacer, a tender puentes de unidad, que en Argentina ciertamente, gracias a Dios, no es guerra, pero hay algunos que tristemente parecería que les gusta más jugar a la guerra que a la paz. Entonces, bueno, tratar de llevar un poco un mensaje de esperanza, ¿no? Estamos en el jubileo y el lema del jubileo es peregrinos de esperanza. Peregrino significa alguien que camina, ¿no? Es un proceso, es un ir hacia adelante y peregrinos de esperanza, bueno, la esperanza se dice que es la virtud del hombre que camina, ¿no? Pero justamente la esperanza es poder ayudar a que pongamos la mirada un poquito más allá, ¿m? Que no quedemos ensimismados, sino que agrandemos la mirada hacia Dios, en primer lugar, por supuesto, hacia el Evangelio y a la vez también hacia el corazón de la gente, ¿no? Animarse a descentrarse, ¿no? A veces estamos ensimismados, animarse a saber que al lado nuestro hay un mundo doliente que, que nos concierne, somos responsables también de darle una respuesta al mundo que nos rodea y sobre todo al mundo doliente que no hace falta uno que explique mucho, ¿no? Uno ya lo vive cada día, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de invitarlo a Córdoba, a León? Sí, sí, las 2 veces que lo crucé le dije que bueno, que lo esperábamos en Argentina y por supuesto lo esperábamos en Córdoba y sí, dijo, no dio fecha, pues seguro no la tiene, ¿no? No tiene su agenda armada, pero sí me parece que tiene la intención de andar por estos lados, Latinoamérica seguro, y seguramente también nos incluirá. Así que no, expresó como la intención no sé cuándo, pero la intención de venir a visitarnos. Así que bueno, lo esperamos con los brazos abiertos.